11:23 GPS muerto. Emma Sullivan miraba fijamente la pantalla negra de su teléfono, rodeada de aceras agrietadas y farolas parpadeantes. Su blazer negro de Armani gritaba dinero en un barrio que olía a desesperación y aceite de motor. 3 hombres la habían seguido durante 2 manzanas, acercándose, sus voces cada vez más fuertes, más feas. Clic, clic, clic cuando su diseño se cura en el pavimento roto, marcando el tiempo como una cuenta regresiva. Fue entonces cuando los faros atravesaron la oscuridad. Una vieja camioneta avanzaba hacia ella con un rugido como la salvación, envuelta en óxido y metal abollado. Pero lo que no sabía era que el hombre al volante guardaba secretos que destrozarían todo lo que creía saber sobre su propia vida cuidadosamente construida. La camioneta era antigua, tal vez de los años 90. Manchas de óxido floreciendo como viejas cicatrices. Jake Williams agarró el volante con manos callosas, mirando hacia atrás a su hijo de 7 años, Tommy, luchando contra el sueño en el asiento trasero. Acababan de salir de urgencias tras otro pico de fiebre. Otra noche de preocupación que le oprimía el pecho a Jake como un torno. Fue entonces cuando la vio. Ropa cara, depredadores rondando, problemas escritos en neón. No lo dudó. 2 años de paternidad soltera le habían enseñado cuándo intervenir. Sin hacer preguntas. Señora, ¿necesita ayuda? Su voz atravesó la noche, firme y serena. Lo que Jake no podía saber era que esta mujer desentrañaría todo lo que creía entender sobre la justicia, el amor y las segundas oportunidades. Emma se deslizó en el asiento del copiloto, con las manos temblorosas mientras los 3 hombres se desvanecían en las sombras. Jake no hizo preguntas, no exigió explicaciones ni destinos. Simplemente condujo por calles que conocían su nombre, pasando por casas donde las familias dormían tras paredes delgadas y cuentas bancarias aún más delgadas. La camioneta olía a aceite de motor y a algo más suave. A champú infantil, tal vez. Esperanza. Emma se encontró estudiando su perfil a la luz del salpicadero. Este hombre de manos firmes y sin exigencias. En la intersección principal, donde aún circulaban los autobuses urbanos, Jake esperó hasta que estuvo a salvo en un taxi. Sin intercambio de nombres, sin números de teléfono, solo amabilidad sin etiquetas de precio. Cuando sus luces traseras desaparecieron en la noche, Emma se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. No tenía ni idea de que la simple decencia del desconocido pronto chocaría con el secreto mejor guardado de su asfixiante vida. Jake Williams aprendió a perder a los 28 años. Rebecca había sido maestra de 3er grado y se quedaba hasta tarde cuidando a niños con cuentas vacías para el almuerzo y hogares destrozados. El cáncer de ovario tardó 18 meses en matarla, pero se sintió como si hubieran sido 18 años. Tommy tenía 5 años entonces, lo suficientemente mayor para saber que mamá no iba a volver. Demasiado pequeño para entender por qué papá a veces lloraba en la ducha. Jake vendió su casa en las afueras y se mudó aquí, donde el alquiler era barato y los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos. Había sido ingeniero aeroespacial, diseñando componentes de satélites que aún orbitaban en algún lugar sobre su pequeño apartamento. Pero el duelo redefine las prioridades, y Jake encontró la paz arreglando las cosas con sus manos. Problemas con soluciones visibles. Tommy era ahora su mundo, su razón para las alarmas de las 5:30 y los cuentos para dormir. Lo que Jake no sabía era que la mujer que había rescatado cargaba con una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre proteger a sus seres queridos. 3 días después, Emma estaba frente al taller mecánico Rodríguez, con la compra en la mano y sintiéndose como un fraude. Vaqueros en lugar de trajes de diseñador, zapatillas de lona en lugar de tacones Louis Vuitton, pero aún se sentía disfrazada, jugando a disfrazarse en la vida de otra persona. A través de la puerta abierta del compartimento, Jake trabajaba bajo el capó de un Honda con absoluta concentración. Tommy estaba sentado cerca, en un escritorio improvisado, coloreando con la lengua fuera, como hacen los niños cuando se esfuerzan al máximo.
Emma había pasado 72 horas pensando en ese momento, en la bondad sin facturas. En su mundo, cada favor tenía un interés compuesto. Pero este hombre simplemente había hecho lo correcto, y de alguna manera eso le había hecho doler algo detrás de las costillas. «Disculpe», gritó. Jake levantó la vista, con una expresión de sorpresa en el rostro, luego una expresión más cálida. «Traje el almuerzo para agradecerle». Tommy abrió los ojos de par en par al ver la bolsa del supermercado, y Emma sintió de nuevo ese brusco giro, ese que no supo identificar. Jake se limpió las manos y la observó. No con sospecha, sino con cuidado, como aprenden a ser los padres solteros. «No tenías que hacer eso», dijo. Pero su voz transmitía calidez, y Emma captó cómo sus ojos revisaban primero a Tommy, asegurándose de que su hijo se sintiera seguro con aquel desconocido. Comieron sándwiches en cajas volcadas mientras Tommy charlaba sobre exploración espacial y proyectos escolares. Jake escuchaba con esa atención que hacía brillar al niño, extendiendo la mano para limpiarle la mostaza de la barbilla sin interrumpir la conversación. Emma se sintió atraída por su ritmo. La forma en que terminaban las frases, su risa fácil. Hacía años que no se sentaba en ningún sitio sin mirar el móvil. Años que la simple satisfacción parecía imposible. Cuando Tommy le preguntó si tenía hijos, a Emma se le encogió el pecho como un puño. «No», dijo en voz baja. Y Jake oyó algo bajo la palabra, una fractura apenas contenida que lo hizo reorientar con suavidad. A medida que la tarde se convertía en noche, Emma se dio cuenta de que no quería irse. Por primera vez en su memoria, podía respirar. Durante las 2 semanas siguientes, Emma inventó razones para visitarla. Entregas de café por la mañana, ayuda con las tareas por la tarde, aprender a usar las herramientas de Jake mientras él trabajaba bajo el capó de coches que habían visto décadas mejores. Desviaba las preguntas personales con una habilidad perfeccionada en el ámbito empresarial, pero no podía ocultar cómo la risa de Tommy la iluminaba, ni cómo memorizaba cada detalle de sus conversaciones. Jake empezó a esperar sus visitas con una intensidad que lo sorprendió. Rebecca llevaba 2 años desaparecida, pero el dolor seguía latiéndole como una piedra en el pecho. La presencia de Emma se sentía como la luz del sol a través de unas cortinas pesadas, suave y gradual, y de alguna manera sanadora. Tommy empezó a hacer dibujos que incluían a una mujer de cabello oscuro y ojos bondadosos. Jake se preguntó qué significaba dejar entrar a alguien nuevo en su mundo tan protegido. Ninguno hablaba de la creciente ternura entre ellos, pero ésta residía en el roce de dedos al pasarse las llaves inglesas, en los trozos de pastel guardados, en los silencios reconfortantes que se extendían como promesas tácitas. Estaban construyendo algo frágil y precioso, ladrillo a ladrillo, con cuidado. Un jueves por la noche, Emma ayudó a Tommy a pronunciar palabras difíciles mientras Jake trabajaba hasta tarde en una transmisión que se resistía. Las luces del techo iluminaron algo que le revolvió el estómago a Jake. El reloj de Emma, parcialmente oculto bajo la manga, deslumbraba por su metal caro y su artesanía de precisión. El agente Philippe, con más dinero del que había ganado en 2 años. Había sido tan cuidadosa con todo lo demás, siempre vestida con sencillez, con un porte impecable. Pero el reloj la delató, y las preguntas la inundaron como un balde de agua fría. ¿Por qué alguien que podía permitirse un reloj de $50,000 pasaría las tardes en un taller mecánico destartalado? ¿De qué huía? Y lo más importante, ¿qué ocultaba? Esa noche, después de que Tommy se durmiera, Jake permaneció despierto mirando las manchas del techo y preguntándose si había sido un tonto. La honestidad de Rebecca había sido la base de todo lo que habían construido juntos. La confianza era el regalo más peligroso que se le podía dar a otra persona, y Jake empezaba a preguntarse si le había dado la suya a alguien que no la merecía. Emma Sullivan comprendió por primera vez que el amor era un lujo a los 12 años. Su padre, William, había convertido Industria Sullivan de una tienda de electrónica en un imperio multinacional gracias a su pura voluntad y a su absoluta negativa a mostrar debilidad.
Su madre murió cuando Emma era demasiado pequeña para tener recuerdos reales, dejando solo fotografías y una vaga calidez cuando Emma lucía su collar de perlas. William crió a su hija como si dirigiera su empresa. Expectativas claras, objetivos medibles, tolerancia cero al fracaso. Emma sobresalía en todo. Se graduó con la máxima distinción por la Escuela de Negocios de Harvard. Se convirtió en director ejecutivo a los 28 años cuando un ataque cardíaco obligó a Williams a retirarse parcialmente. Pero el éxito era una jaula de oro, y ella nunca había aprendido a desear nada para sí misma. Hace 3 meses, William anunció su compromiso con Christopher Morrison, heredero de Morrison Holdings y de lo que él llamó una alianza estratégica para asegurar el legado de nuestra familia. Emma aceptó porque negarse significaba decepcionar a su padre, lo cual era como morir. La boda se fijó para el 15 de diciembre, organizada por comités que discutían su vida como si fuera una campaña de marketing. La noche que conoció a Jake, Emma había salido corriendo de su propia fiesta de compromiso. Se quedó en el baño del Four Seasons, mirándose fijamente, y se dio cuenta de que ya no podía fingir felicidad por casarse con un desconocido. Así que se escabulló por la puerta de servicio y caminó, dejando que sus pies la llevaran lejos de las brillantes expectativas hacia la oscuridad, donde finalmente podría admitir la verdad. Se estaba ahogando en una vida que parecía perfecta, pero que se sentía asfixiante. Jake y Tommy se convirtieron en sus salvavidas, la primera cosa real que había tocado en años. Con ellos, no era Emma Sullivan, directora ejecutiva y futura novia reticente. Era simplemente Emma, alguien que podía reírse de los chistes de Tommy y sentirse útil dándole llaves de tubo a Jake. Pero cada día hacía más grande la mentira. Y cada sonrisa que Tommy le dedicaba se sentía como una pequeña traición a la confianza que no merecía. Sabía que esto no podía durar para siempre, pero no podía renunciar a la única felicidad que había encontrado en 32 años. El viernes por la tarde, 3 todoterrenos negros llegaron al taller de Rodríguez como nubes de tormenta en un día despejado. Emma estaba ayudando a Tommy a construir un avión a escala cuando llegó el convoy y se le heló la sangre. Reconoció el equipo de seguridad de su padre, liderado por Michael Stone, quien había estado protegiendo a la familia Sullivan desde que Emma estaba en el instituto. La radio sonaba rock suave de los 80. Tommy se reía con los dedos manchados de pegamento, y Jake estaba enterrado bajo el capó de un camión de reparto. Entonces sus dos mundos colisionaron. Michael entró en la tienda como si fuera suya, con la mirada catalogándolo todo, desde el desgastado uniforme de Jake hasta la forma protectora en que se había acercado a su hijo. «Señorita Sullivan», dijo Michael con voz cuidadosamente neutral. «A su padre le gustaría verla». Tommy levantó la vista del avión. La confusión sustituyó a la alegría mientras la tensión llenaba la habitación como humo. Jake emergió de debajo de la camioneta, con las manos manchadas de aceite, su mirada moviéndose entre Emma y esos hombres de trajes caros que habían invadido su santuario. «Emma», dijo en voz baja, y Emma oyó años de preguntas condensadas en esa sola palabra. La expresión de Michael no cambió, pero Emma captó cómo sus ojos se detenían en Jake, catalogando detalles como amenazas que neutralizar. «Ha habido un malentendido sobre el paradero de la señorita Sullivan. Estamos aquí para acompañarla a casa». La palabra escolta flotaba en el aire como una cuchilla, y Emma sintió que los muros de su vida real se cerraban sobre ella. Jake dejó la llave inglesa. Avanzó con deliberación despreocupada. «Emma es libre de ir a donde quiera», dijo con voz firme a pesar de las dificultades. Michael sonrió sin calidez. «Por supuesto que sí. La señorita Sullivan es la directora ejecutiva de Industria Sullivan y está comprometida con Christopher Morrison. Seguro que le ha explicado sus circunstancias». Las palabras impactaron a Jake como golpes físicos. Directora ejecutiva. Comprometida. Todo sobre Emma de repente cobró un sentido cristalino y terrible. El reloj caro. Las preguntas cautelosas. La distancia que mantenía incluso en sus momentos más íntimos. Tommy tiró de la camisa de su padre.
Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estos hombres quieren llevarse a Emma? La inocencia en la voz de su hijo destrozó algo dentro del pecho de Jake. Pensó que estaban construyendo algo real, algo que podría perdurar. En cambio, había sido un caso de caridad, un paseo por el lado salvaje antes de que Emma volviera a su vida real. Emma se arrodilló a la altura de los ojos de Tommy, con manos temblorosas al tocarle la mejilla. El niño que se había convertido en su ancla, su razón para creer en la bondad. Tengo que irme, cariño. Pero cuida de tu papá. ¿De acuerdo? La cara de Tommy se arrugó como papel y lluvia. Pero volverás, ¿verdad? Prometiste que terminaríamos el avión. La compostura de Emma finalmente se hizo añicos. Las lágrimas se derramaron mientras abrazaba a Tommy con fuerza. A veces los adultos hacen promesas que no pueden cumplir, susurró. Escuchar las propias palabras de Jake a Tommy después del funeral de Rebecca resonó en ella. Lo siento mucho. Michael se aclaró la garganta con precisión burocrática. Señorita Sullivan, su padre está esperando. Emma se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas como las de un potro recién nacido. Miró a Jake, buscando en su rostro algo que no estaba segura de merecer. Perdón, tal vez, comprensión. Nunca quise que esto pasara, dijo. La mandíbula de Jake se tensó como una trampa que se cerraba. ¿Qué parte? ¿La de mentir o la de dejar que nos importes? El dolor en su voz la atravesó como un cristal roto. Todo, susurró. Nunca quise nada de esto. Michael señaló la puerta y Emma caminó hacia las camionetas como una mujer que se dirige a su ejecución. Justo antes de llegar al umbral, se giró una última vez. Jake, quiero que lo sepas. No, dijo en voz baja. Simplemente no lo hagas. Ella asintió, entendiendo que algunos puentes se queman en el momento en que los cruzas. Algunas palabras no pueden reparar lo que ya está destrozado. Mientras las camionetas se alejaban con ventanas tintadas y matrículas oficiales, Jake se quedó en la puerta abrazando a su hijo mientras Tommy lloraba por la mujer que le enseñó que el amor podía desaparecer sin previo aviso. El avión a escala yacía a medio terminar en el banco de trabajo. Un pequeño monumento a las promesas incumplidas y a las peligrosas matemáticas de dejar entrar a desconocidos en tu corazón. Afuera, la noche caía sobre el vecindario, pero dentro de la tienda, se sentía como el fin del mundo. Esa noche, Jake arropó a Tommy y escuchó preguntas sin buenas respuestas. ¿Por qué Emma se había ido con esos hombres aterradores? ¿Por qué no podía quedarse? ¿Por qué la gente a la que quieres a veces se va para siempre? Jake se sentó en su cocina después, mirando la taza de café que Emma había usado esa mañana, todavía en el fregadero porque no se atrevía a lavarla. La fotografía de Rebecca sonreía desde el refrigerador, rodeada de los dibujos de Tommy, las notas escolares y los cómodos restos de su pequeña y cuidadosa vida. Pensó que había terminado con el desamor. Pensó que había aprendido a construir muros lo suficientemente fuertes como para proteger lo que quedaba de su familia. Pero Emma había superado sus defensas con tanta facilidad, tan completamente, que perderla fue como perder a Rebecca de nuevo. Lo peor fue entender por qué había mentido. En su mundo de juntas directivas y obras de caridad, probablemente solo era una curiosidad, una breve escapada de la realidad antes de volver a su vida real. El compromiso lo explicaba todo. Sus cuidadosas preguntas sobre su pasado, su falta de interés en hablar de su futuro, el reloj caro que tanto se había esforzado por ocultar. Jake había sido un ingenuo al pensar que alguien como Emma Sullivan podría querer algo permanente con alguien como él. Pero al otro lado de la ciudad, en la mansión de su padre, con vistas a la resplandeciente columna vertebral de la ciudad, Emma Sullivan libraba la batalla más importante de su vida. William Sullivan estaba sentado tras su escritorio de caoba como un juez preparándose para dictar sentencia de muerte, con los dedos entrelazados mientras estudiaba el rostro surcado de lágrimas de su hija con la misma expresión que usaba para evaluar las adquisiciones hostiles. «Estoy decepcionado de ti, Emma», dijo,
con una voz que reflejaba 32 años de expectativas cuidadosamente cultivadas, mientras andaba a escondidas con algún mecánico como un adolescente enamorado. ¿Entiendes lo que has arriesgado? La fusión con Morrison depende de este matrimonio, y has estado jugando a las casitas con un hombre que gana menos en un año de lo que gastas en zapatos. Emma levantó la barbilla, encontrando reservas de fuerza que desconocía. El collar de perlas de su madre se sentía cálido contra su garganta. Un talismán de una mujer que nunca tuvo la oportunidad de luchar por sus propias decisiones. Se llama Jake Williams, y es mejor hombre de lo que Christopher Morrison jamás será. La expresión de Williams se endureció como un cemento. Jake Williams le debe $63,000 a Sullivan Financial Services por un préstamo comercial que no puede devolver. ¿Lo mencionó mientras te seducía, o planeaba esperar a que cayeras completamente bajo su hechizo? Las palabras golpearon a Emma como una agresión física. Cada sílaba diseñada para causar el máximo daño. Sullivan Financial era una filial a la que apenas prestaba atención. Un pez pequeño en el vasto océano corporativo de su padre, pero la implicación era fulminante. Jake estaba endeudado con su empresa, y su padre usaría esa deuda como arma si ella no cumplía sus deseos. No lo harías, susurró. Pero la sonrisa de William le dijo todo lo que necesitaba saber sobre hasta dónde llegaría él para controlar su vida. ¿Yo no? Ese barrio depende de su pequeño taller, Emma. Familias que no pueden pagar los precios de los concesionarios. Personas que confían en él para que mantenga sus coches en marcha para poder ir a trabajar y comer. Sería una pena que Sullivan Financial de repente decidiera reclamar todos los préstamos pendientes en esa zona. Desarrollo económico, lo llamaríamos gentrificación. A veces, comunidades enteras tienen que ser desplazadas por el bien común. Emma sintió que algo se rompía en su pecho. No su corazón esta vez, sino algo más profundo. El último vestigio de la hija obediente que había pasado 32 años intentando merecer la aprobación de su padre. Si le haces daño a alguna de esas familias, destruiré todo lo que has construido, dijo con voz firme como una roca. Regalaré todas las acciones de Sullivan que tengo. Donaré cada dólar de mi herencia a sus competidores. Me enseñaste a ser despiadada, papá. No lo olvides cuando decidas hasta dónde quieres presionarme. A la mañana siguiente, el Bentley de William Sullivan llegó al taller automotriz Rodríguez con la inevitable reaparición del cáncer. Jake estaba trabajando en las pastillas de freno cuando el conductor le abrió la puerta a un hombre con un traje que costaba más que los coches de la mayoría. William Sullivan era más bajo de lo que Jake esperaba, pero se comportaba con la autoridad que podría transformar el horizonte de una ciudad con su firma. Señor Williams, dijo, extendiendo una mano que Jake no tomó. Creo que tenemos que hablar de mi hija. Jake se enderezó, limpiándose las manos con un trapo que de repente parecía inadecuado para todo lo que estaba a punto de suceder. Su camioneta estaba en el estacionamiento como un perro fiel. La sillita de Tommy seguía abrochada en la parte trasera, después de su viaje a la escuela esa mañana. ¿Dónde está Tommy?, preguntó William, recorriendo la tienda con la expresión de un hombre que inspecciona una propiedad que está considerando comprar. ¿La escuela?, respondió Jake, agradecido de que su hijo no estuviera allí para presenciar esta colisión de mundos. William asintió con aprobación. Bien. Los niños no deberían oír lo que a veces tienen que decir los adultos. Metió la mano en su chaqueta con precisión ceremonial y sacó un cheque, colocándolo en el banco de trabajo de Jake como una ofrenda a los dioses del capitalismo y a los $100,000. Más que suficiente para pagar el préstamo de tu negocio y cubrir la educación de tu hijo. Solo tienes que mantenerte alejado de Emma. Jake miró el cheque sin tocarlo, viendo más dinero del que jamás había tenido escrito con la letra precisa de William Sullivan. Por el rabillo del ojo, el hijo de la señora Rodríguez jugaba en el estacionamiento mientras su madre esperaba a que le arreglaran el coche. Y el señor Kim, del mercado de la esquina, estaba junto a su camioneta de reparto,
confiando en que Jake lo ayudaría a volver a la carretera para que pudiera alimentar a su familia. ¿Y si no lo hago?, preguntó Jake. La sonrisa de William era fría como el invierno, la expresión de un hombre que había construido un imperio al no aceptar nunca un no como respuesta final. Entonces, Servicios Financieros Sullivan te reclamará el préstamo inmediatamente. Inmediatamente. Este vecindario no tiene muchos talleres mecánicos, señor Williams. Sería una pena que las familias que dependen de usted no tuvieran a dónde ir. La amenaza estaba presente. El aire era como el humo de una chimenea. Y Jake sintió que algo se rompía en su pecho. No era angustia esta vez, sino pura rabia contra este hombre que creía que todo estaba en venta, que usaba a las familias trabajadoras como palanca para controlar la vida de su hija. «¿Crees que todo tiene un precio?», dijo Jake en voz baja. William se ajustó los gemelos con la facilidad de quien se siente cómodo con su propio poder. «Todo está en venta, señor Williams. La única pregunta es si el comprador puede permitírselo». Jake cogió el cheque y lo estudió un buen rato mientras William Sullivan esperaba a que el capitalismo hiciera su magia. $100,000. El Fondo Universitario de Tommy. Libertad de deudas. Seguridad para las familias que le confiaron su transporte, su sustento, sus nóminas de los viernes por la tarde. Entonces Jake rompió el cheque por la mitad y dejó que los pedazos cayeran al hormigón manchado de aceite como confeti caro. «Entonces supongo que no puede permitírselo», dijo. La compostura de William se quebró levemente, revelando algo feo bajo su apariencia pulida. «No seas tonto. Tienes un hijo en quien pensar. ¿Qué le pasará cuando lo pierdas todo por tu orgullo?». Jake se acercó y, por primera vez en la conversación, William Sullivan pareció inseguro. Allí estaba un hombre que nunca había tenido que luchar por nada con las manos, que nunca había aprendido que algunas cosas no se pueden comprar ni intimidar hasta la sumisión. «Mi hijo necesita ver que algunas cosas no se venden», dijo Jake, «como la dignidad, como el amor, como hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». William recogió los pedazos rotos de su cheque con bruscos movimientos de ira, con el rostro enrojecido por la desconocida punzada del rechazo. «Emma se casa en 6 semanas, señor Williams, con un hombre que puede darle todo lo que se merece. ¿Qué puede ofrecerle esto?». Señaló con desdén la tienda, la vida de Jake, todo lo que momentos antes le había parecido sólido y real. «Puedo ofrecerle la verdad», dijo Jake. «¿Tú puedes?». William Sullivan se marchó sin decir una palabra más, dejando a Jake en su tienda con el sabor de la victoria y la derrota igualmente amargos. Había ganado la batalla, pero podría haber perdido la guerra porque hombres como William Sullivan no se quedaban derrotados. Se reagruparon, encontraron nuevos ángulos de ataque, usaron sus recursos para aplastar a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Jake pensó en Emma, atrapada en la mansión de su padre como una princesa en una torre hecha de dinero y expectativas. Pensó en Tommy, que ya había perdido a una madre y no merecía perder a otra figura paterna por complicaciones adultas que no podía comprender. Sobre todo, pensó en las familias de este barrio que dependían de él, que no podían permitirse convertirse en daños colaterales del drama familiar ajeno. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por los escaparates de la tienda, iluminando las mohús de polvo y el modelo de avión a medio terminar que Tommy y Emma nunca terminarían juntos. En algún lugar de la ciudad, Emma probablemente estaba sentada en una sala de conferencias o en un despacho de abogados, escuchando cómo sería su vida, con quién se casaría y cómo pasaría los próximos 50 años. Y Jake Williams no podía hacer nada al respecto. Pero William Sullivan no se había convertido en multimillonario aceptando la derrota con dignidad, y su siguiente paso fue con precisión quirúrgica. Esa tarde, Jake recibió una llamada del colegio de Tommy que le convirtió la sangre en agua helada. Su hijo se había desmayado durante el recreo, con fiebre que le subía a 40 grados centígrados. Jake corrió al hospital, con las manos temblorosas mientras rellenaba el papeleo y esperaba a que los médicos le dijeran si su mundo estaba a punto de acabarse.
Tommy fue ingresado en observación. Su pequeño cuerpo parecía diminuto al lado de la cama del hospital, con vías intravenosas enroscándose en sus diminutos brazos como arañas mecánicas. Los médicos hablaron con cautela y mesura sobre infecciones virales y protocolos de monitoreo, sobre cómo estas cosas a veces ocurrían con los niños, pero Jake percibió la incertidumbre bajo su calma profesional. Llamó a su jefe al taller, pidió unas vacaciones que no podía permitirse y se acomodó en la incómoda silla junto a la cama de Tommy para esperar y rezar, preguntándose si esto era obra de William Sullivan o simplemente el cruel sentido del tiempo del universo. Ahí fue donde Emma lo encontró. 6 horas después, con el rostro pálido de miedo y agotamiento. Todavía con el traje de la reunión a la que su padre la había arrastrado. La escuela llamó a tu lista de contactos de emergencia, dijo en voz baja. Todavía estaba en ella. Jake la miró, con los ojos enrojecidos por la preocupación y el insomnio, y sintió que algo se rompía en su pecho. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de las mentiras, las revelaciones y los puentes quemados, ella había venido. Tu padre amenazó con destruir mi negocio si no me alejaba de ti, dijo con la voz apagada por el cansancio. El rostro de Emma se arrugó como papel bajo la lluvia. Lo sé. Intenté detenerlo, pero no me escuchó. Jake, lo siento mucho. Tommy se movió en sueños, y ambos. Los adultos guardaron silencio, observando el subir y bajar de su pequeño pecho, los monitores que emitían pitidos tranquilizadores en el aire estéril. Va a estar bien, susurró Emma, tocando la frente de Tommy con dedos suaves que recordaban cuentos para dormir, ayuda con las tareas y construcción de aeromodelismo. Los niños son resilients. Jake le tomó la mano, la sostuvo un instante antes de soltarla, y en ese breve contacto, Emma sintió todo lo que habían perdido y todo lo que aún podían salvar. Emma, necesito que entiendas algo, dijo Jake, con la voz apenas por encima de un susurro para no despertar a Tommy. No puedo darte la vida a la que estás acostumbrada. No puedo competir con mansiones, jets privados y lo que sea que venga con tu mundo, pero puedo amarte por completo y te prometo que nunca tendrás que fingir ser otra persona cuando estés con nosotros. Las lágrimas de Emma cayeron silenciosamente sobre la manta del hospital. Cada gota cargaba con el peso de 32 años viviendo la vida de otra persona. No importa lo que yo quiera, dijo. Mi padre te destruirá a ti y a todos los que dependen de ti, y no permitirá que eso suceda. Jake se recostó en su silla, observando su rostro y la intensa luz fluorescente que hacía que todo pareciera la escena de un crimen. Así que eso es todo. ¿Te vas a casar con alguien a quien no amas para protegerme de tu padre? Emma asintió, incapaz de hablar, a pesar del peso en su garganta. Jake guardó silencio un buen rato, escuchando el pitido de los monitores de Tommy y los sonidos distantes de la vida hospitalaria que continuaba a su alrededor. Finalmente, habló. ¿Y si hubiera otra manera? Emma lo miró, con la esperanza y la desesperación en pugna en su expresión como ejércitos en un campo de batalla. ¿Qué quieres decir? Jake se levantó y empezó a pasearse por la pequeña habitación con la energía inquieta de un hombre que toma una decisión que lo cambiaría todo. El suelo de vinilo crujía bajo sus botas de trabajo, y en algún lugar del pasillo, un televisor emitía anuncios nocturnos en habitaciones vacías. Tu padre cree que puede controlarte porque necesitas su dinero, su aprobación, su imperio. Pero ¿y si no lo hicieras? ¿Y si lo dejaras todo? Emma negó con la cabeza como si le hubiera sugerido que le crecieran alas y volara. Jake, no lo entiendes. No puedo dejar de ser quien soy. No eres quien eres por la empresa de tu padre, dijo Jake, deteniéndose junto a su silla. Eres quien eres por cómo tratas a mi hijo, por cómo te iluminas cuando resuelves un problema, por cómo preparas un café terrible, pero sigues intentándolo porque quieres aportar algo. La mujer de la que me enamoré no es Emma Sullivan, la directora ejecutiva. Es Emma, que se sienta en el suelo a construir maquetas de aviones y no le importa mancharse la ropa cara con pegamento. Emma lo miró fijamente,
pensando a toda velocidad en posibilidades que nunca se había permitido considerar. Derecho corporativo, acuerdos de accionistas, la intrincada red de contratos y obligaciones que la ataba al imperio de su padre. Aunque quisiera irme, que es lo que quiero, no puedo, dijo Emma, con la voz cada vez más fuerte mientras resolvía los detalles. El asesinato de Morrison Holdings no se trata solo de mí. Hay miles de trabajos en juego, contratos, obligaciones que van más allá de mi felicidad personal. Jake dejó de caminar y se giró para mirarla con algo parecido a la emoción brillando en sus ojos cansados. ¿Y si esos trabajos no dependieran de que te cases con alguien a quien no amas? ¿Y si hubiera otra forma de estructurar la fusión, otro camino que no requiriera que sacrificaras tu vida en el altar de la estrategia corporativa? Emma abrió los ojos de par en par al empezar a comprender lo que sugería, el audaz alcance de lo que proponía. Hablas de reestructuraciones corporativas, compras apalancadas, instrumentos financieros que tardan meses en organizarse y millones de dólares en ejecutarse. Jake sonrió, la primera sonrisa real que le había visto en días, y transformó su rostro como el amanecer después de la noche más larga. Entonces es bueno que seas el director ejecutivo de una gran corporación y sepas cómo funcionan estas cosas. Tommy se movió en su cama, abrió los ojos y los vio a ambos allí de pie como guardianes que velaban por sus sueños. Emma, dijo débilmente, con una voz débil en la gran habitación. Volviste. Emma se arrodilló junto a su cama, alisándole el pelo con dedos suaves que recordaban canciones de cuna, cuentos para dormir y el peso del amor incondicional. Te prometí que te ayudaría a terminar ese avión, ¿verdad? Tommy asintió, y Emma miró a Jake con una renovada determinación ardiendo en sus ojos. Voy a necesitar un buen abogado. 2 semanas después, Emma Sullivan entró en la oficina de su padre con un vestido sencillo y el collar de perlas de su madre, cargando una carpeta llena de documentos legales y una resolución que había estado forjando durante 32 años. El sol de la mañana se filtraba oblicuamente a través de las ventanas que iban del suelo al techo, iluminando nubes de polvo que danzaban como pequeñas celebraciones de su recién descubierta libertad. William Sullivan levantó la vista de su ordenador, su expresión pasando de la sorpresa al cansancio mientras observaba la apariencia de su hija. El director ejecutivo, perfectamente arreglado, había desaparecido, reemplazado por una mujer que parecía haber estado durmiendo, comiendo y riendo por primera vez en años. Emma, te ves diferente. ¿Dónde te has metido? Emma dejó la carpeta sobre su escritorio con deliberado cuidado. El sonido del papel sobre la caoba resonó como un mazo en un tribunal. He estado aprendiendo sobre derecho corporativo, papá. En concreto, sobre los derechos de los accionistas y el gobierno de la junta directiva, y qué sucede cuando un director ejecutivo decide que está harto de ser una marioneta que baila al son de otros. Williams entrecerró los ojos al abrir la carpeta, examinando los documentos con creciente alarma. Informes legales, poderes de accionistas, proyecciones financieras que pintaban un panorama que no le gustaba. ¿Qué es esto? Es mi renuncia como director ejecutivo de Sullivan Industries, con efecto inmediato. También es una moción para disolver el acuerdo de compromiso con Morrison Holdings, alegando incumplimiento del deber fiduciario y conflictos de intereses. Y mi propuesta es reestructurar la empresa como una cooperativa de empleados, lo que haría innecesaria la fusión con Morrison y protegería todos los trabajos que dicen importarles. William se levantó tan rápido que su silla se echó hacia atrás como si huyera de la escena de un accidente. No pueden hacer esto. La Junta nunca lo aprobará. Emma sonrió y, por primera vez en su vida, se sintió como la hija de su padre en el mejor sentido de la palabra, llevando su brillantez sin su crueldad. Ya me he reunido con 7 miembros de la Junta. Están muy interesados en una estructura que les dé más control y una mayor participación en las ganancias. Resulta que están tan cansados de ser sus marionetas como yo. El rostro de William recorrió un espectro de colores, del rojo al pálido y a algo cercano al gris. Se trata de ese mecánico, ¿no?
Estás dispuesto a destruir todo lo que hemos construido por alguna fantasía obrera. Emma cogió la fotografía de su madre del escritorio de William y observó a la mujer que nunca había conocido realmente, pero que finalmente empezaba a comprender. Amma era maestra antes de casarse contigo, ¿verdad? Dejó su carrera para ser tu esposa, y tú nunca la dejaste volver a trabajar, aunque ella lo deseaba. Encontré sus diarios, papá, escondidos en el ático. Sé lo infeliz que era, como soñaba con volver a tener su propia clase. William se sentó pesadamente, de repente luciendo mayor que sus 68 años, con el peso de décadas sobre sus hombros. Todo lo que hice, lo hice por ti para darte oportunidades, seguridad, un futuro mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Me diste una jaula, dijo Emma con dulzura, su voz cargada de amor junto a la dura verdad. Una jaula hermosa y cara, pero una jaula al fin y al cabo. No soy desagradecida por todo lo que me diste. Pero no puedo vivir mi vida intentando ser digna de tus sacrificios. Tengo que tomar mis propias decisiones, aunque sean equivocadas. Le besó la frente, el primer gesto de afecto físico que le demostraba en años, y sintió el sabor salado de las lágrimas que no sabía que había derramado. Te quiero, papá, pero ya no tengo miedo de decepcionarte. William Sullivan vio a su hija salir de la oficina, con una seguridad que nunca antes había visto, y se dio cuenta de que había criado exactamente a la clase de mujer en la que esperaba que se convirtiera, pero no de la forma en que la había planeado. La ironía no se le escapó. Al intentar protegerla de los mismos errores que su madre, la había obligado a caer en una versión diferente de la misma trampa. Tal vez era hora de admitir que Emma Sullivan era más inteligente que su padre, lo suficientemente valiente como para apostarlo todo al amor, la esperanza y la idea radical de que la felicidad podría valer más que la seguridad. A través de las ventanas de su oficina, la ciudad se extendía abajo como una placa de circuito. Todas esas luces representaban vidas, sueños y decisiones que la gente tomaba a diario. En algún lugar, su hija estaba a punto de descubrir si el amor era más fuerte que el dinero, si dos personas de mundos diferentes podían construir algo duradero. Y por primera vez en 32 años, William Sullivan se encontró apoyando a alguien más que a sí mismo. 3 meses después, Jake Williams estaba en el estacionamiento de su nuevo taller mecánico, observando a Tommy ayudar a Emma a pintar un letrero que decía, Williams and Associates, reparaciones honestas para gente honesta. El aire de octubre traía el olor a hojas quemadas y a posibilidad, y el taller mismo bullía de actividad mientras 2 empleados reparaban autos en 3 barrios diferentes. El préstamo comercial de Sullivan Financial había sido condonado como parte de la indemnización de Emma, y con su inversión y la experiencia de él, habían construido algo que parecía más que la suma de sus partes. Emma había usado su título de negocios del MIT para optimizar sus operaciones y su red de contactos para conseguir contratos con empresas de reparto locales, pero lo más importante es que había encontrado su vocación: impartir clases de educación financiera en el centro comunitario. Jake nunca la había visto más feliz que cuando explicaba el interés compuesto a adolescentes que en realidad LLY escuchaba porque hablaba su idioma. El trabajo no era glamuroso, pero era real y era suyo. Tommy se había recuperado por completo de su hospitalización, aunque seguía insistiendo en dormir con el avión a escala que Emma y él finalmente habían terminado juntos. Sus alas de plástico pintaban el color de la esperanza. Llevaban 6 semanas viviendo juntos en la casa de 3 habitaciones que habían comprado en el distrito escolar de Tommy, y Jake a veces todavía se despertaba sorprendido de encontrar a Emma a su lado, con su cabello oscuro esparcido sobre la almohada como tinta derramada. No habían hablado de matrimonio, ni de la eternidad, ni de ninguna de las grandes preguntas que solían aterrorizarlo. En cambio, habían construido algo día a día, conversación tras conversación, comida tras comida. Emma había aprendido a cocinar huevos sin quemarlos. Y Jake había aprendido que el amor no siempre tiene por qué doler, que a veces puede sentirse como volver a casa después de un largo viaje por territorio desconocido.
La fotografía de Rebecca seguía en la encimera de la cocina de su nueva casa, junto a fotos de Emma y Tommy construyendo fuertes de nieve y de Jake enseñándole a Emma a cambiarse de ropa. Ahora había espacio para toda su historia. Todo su amor sin que nadie tuviera que disminuir para dejar espacio a alguien más. «Papá, ¿podemos enseñarle la tienda al abuelo William?», preguntó Tommy, retrocediendo un paso para admirar su obra. Tenía más pintura en la ropa que en la madera. Jake y Emma intercambiaron una mirada que reflejaba meses de cuidadosas negociaciones y progreso gradual. William Sullivan había ido encariñando poco a poco con su relación, aunque seguía enviándole a Emma consejos financieros que ella no le pedía, y ocasionalmente hacía comentarios mordaces sobre diferentes caminos en la vida. Pero también había asistido a la obra de teatro de Tommy y le había llevado regalos muy considerados en su cumpleaños. Y Jake había visto cómo se iluminaba el rostro del anciano cuando Tommy lo llamaba abuelo. «Quizás la semana que viene», dijo Emma con diplomacia. «Cuando estemos todos instalados». Tommy asintió y salió corriendo a explorar los huecos vacíos del garaje. Su voz resonaba mientras hacía ruidos de motor y fingía arreglar coches invisibles. Jake rodeó la cintura de Emma con el brazo, atrayéndola hacia sí mientras veían a su hijo jugar en el espacio que representaba todo lo que habían elegido construir juntos. El olor a aceite de motor y pintura nueva se mezclaba con el champú de Emma, creando una combinación que, de alguna manera, olía a hogar. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó en voz baja, y Emma se reclinó en su calor, respirando el aroma familiar a aceite de motor y jabón, y el hermoso caos cotidiano de una vida vivida a su manera. «Solo que me costó tanto encontrarte», dijo, y Jake la besó en la coronilla, saboreando el sol y las posibilidades, y el dulce cansancio de los sueños que se hacen realidad de forma inesperada. El cartel se mecía suavemente con la brisa de la tarde, y a lo lejos se oía la risa de Tommy mezclándose con los sonidos del tráfico y la vida, y la hermosa sinfonía cotidiana de un barrio donde todos sabían sus nombres, donde el amor había aprendido a crecer en los espacios entre lo esperado y lo real.